¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando un hermoso domingo. Videíto de Siciliano en su taller. La verdad que este video no obedece a ninguna sección del canal, ni tampoco es la charlita la que estamos acostumbrados, sino que es un video que quizás debía desde anoche, porque muchos amigos les gusta en la sobremesa del sábado, o quizás al desayunar los domingos en la mañana, ¿por qué no? Encontrar un videíto de Siciliano en su taller, con unos 40 minutos, unos 45 minutos de charla. Bueno, ayer a la noche, bueno, estuve con mis hijas, de hecho voy a estar con mis hijas durante el día. Entonces, nada, desarrollé la sección infomerciales, tenía que hacer un videito para la sección infomerciales, que amigos del canal con pero mucho sentido de la observación, prácticamente con una claridad meridiana, lograron encontrar cierta similitud con otro canal de infomerciales, que bueno, está a cargo de lo que yo llamo el gato de YouTube. Pero bueno, que quiero agradecer y admirar también a aquellos amigos que lograron leer entre líneas y saber que era una parodia, ¿no? Que son, si bien son herramientas fieles, bueno, estaba parodiando. O sea, vamos a poner, y digo vamos porque estoy yo eh, tratando de mostrar y de utilizar y hacer toma de contacto con herramientas de la marca Watfo, como también el amigo Gregorio, que quiero que sepan que esto es completamente desinteresado, son unidades que pagamos nosotros, probamos nosotros, rompemos nosotros, perdemos o ganamos nosotros, ¿no? Acá nadie pone nada. Simplemente, bueno, ya que yo me lo tomé de esa forma, ya que el gato de YouTube, ahora tiene taller, bueno, yo me dedico a hacer infomerciales, que es básicamente lo que él hace. Él agarra una herramienta, un destornillador, y prácticamente dice siempre lo mismo, ¿no? Y agarré, estaba buscando una pinza que tenga a mano, y no agarré esta por ser fanático de Inco o un consumidor de herramientas Inco, pero bueno, más o menos quien vio una pinza las vio todas, seamos honestos. A eso yo le llamo infomerciales. Si no tenés algo distinto para destacar de la herramienta, esto es una pinza de 8 pulgadas de la marca Inco. Después, llamarle como quieras, que tiene un área de apriete principal. Terminologías que de dudosa descripción técnica, o sea, un área de apriete principal, un área de apriete secundario, dentada, redonda, con un segmento de corte. Antes se tomaba el trabajo de con el calibre medir cuánto tenía el área de corte. Un área de liberación de corte, bueno, ovalada, nada, una pinza. En este caso no tenemos zona de escareado. ¿Quién puede escarear algo con esas aletas? Pero bueno, nada. El tipo construyó su métrica, su parámetro y es fiel a sus pavadas, listo. Pero miren, todas las pinzas son todas iguales. Describe el mango, describe nada, si está livianita, pesada, bla, 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 bla. Nada, es una pinza Inco que se la banca muy bien. Yo las pruebo en obras, después les hago una devolución. Pero bueno, eso viene a colación de explicar por qué no hice la charlita que muchos amigos esperan los sábados en la noche, después de la cena, en la sobremesa. Les gusta, a muchos amigos les gusta mirarse un videíto de Siciliano en su taller, de unos 40 minutos, donde charlamos, por ahí compartimos algo. Eh, nada, estuve con mis hijas, como dije, voy a estar con mis hijas durante la tarde, pero bueno, tenía que hacer el infomercial para cumplir con mis ideas, ya que si el gato tiene taller, yo hago infomerciales. Ya lo dije hasta el cansancio, pero bueno, lo repito. Voy a sacar la campera para estar
poco más cómodo, porque bueno, uno llega al taller, el taller está todo frío, después se torna más cálido. Algunos amigos, como les decía, les gusta ver en la sobremesa del sábado. Otros amigos quizás desayunan, toman unos mates viendo el videíto que no pudieron ver en la noche. El caso del amigo Rubén Fregavil, que siempre está mirando, bueno, este videíto. Hago esta serie de charlitas, de videitos que no obedecen a ninguna sección del canal. No son charlitas, no son infomerciales, no son tres en la misma, no son viejitas que enamoran, sino charlitas cotidianas donde por ahí uno cuenta alguna experiencia, aborda algún tema. Y quería hablar sobre un tema que yo saqué a colación y el amigo Gregorio, querido amigo Gregorio, aprovecho a saludar a todos los amigos del canal, entre ellos Adriano, entre ellos Gastón Montenegro, bueno, todos los amigos, Cobursa, Tito, Javier, Martín, bueno, montón de amigos, pero bueno, el amigo Gregorio y el amigo Miguel son más o menos los que colaboran conmigo en el canal para lograr estos resultados que estamos teniendo paupérrimos, ¿no? Donde tenemos más enemigos que amigos, pero no importa, nosotros somos así, fiel a nuestro estilo. Algunos quizás nos llaman los tres chiflados, no nos molesta. Pero bueno, a lo que iba, yo saqué un tema, dado que conozco la capacidad intelectual de mi querido amigo Gregorio Casa, y bueno, hablaba o proponía que hable un poco de Allan Kardec y su doctrina. Quiero que sepan que el amigo recogió el guante y desarrolló un videíto, una charlita bastante interesante sobre Allan Kardec. Y manejaba un dato que yo sabía, pero no lo había sabido asociar o no había hecho la conexión de datos, dado que yo siempre cuento acá en el canal y lo comento, que yo me crié con mi abuela. También he comentado en alguna ocasión, tendría que ver, porque a veces hay temas que ya los abordé y me olvido. Mi abuela, mi vieja, la que me crió mi abuela, falleció de un tumor en la cabeza. Le habían encontrado aneurisma. Esto empezó a pasar en el año 1998 hasta su fallecimiento en el año 2000. ¿Cuál es el paralelismo que yo no había sabido hacer o no había podido leer entre líneas o quizás simplemente no me di cuenta? Allan Kardec también falleció de aneurisma y bueno, mi vieja, creo que alguna vez lo he comentado o lo deslicé levemente, sufría de alucinaciones. Me acuerdo, el primer síntoma, disculpen si por ahí voy buscando en el baúl de los recuerdos historias, anécdotas o en este momento palabras, porque acá no hay guión, acá se prende el celular y uno empieza a hablar sobre el tema que quiere abordar. No como los infomerciales que sí estuve ayer 4 horas 32 minutos pensando qué iba a decir para tratar de que, bueno, la ironía, el sarcasmo queden sutilmente disimuladas. Pero bueno, evidentemente se logró porque los amigos han utilizado llamémosle la investigación cuasi precisa, exacta y meridiana de mi ironía y sarcasmo. Pero bueno, volviendo al tema. Quería pedirle disculpas porque no está armada la charlita. La voy haciendo acorde como la voy pensando. Mi vieja, como les decía, en el año 2000, julio de 2000, falleció el 30 de julio de 2000 falleció, sufrió 2 años y medio de aneurisma
¿Y qué pasaba en eso, en ese proceso entre que se lo encontraron, se lo medianamente intentaron tratar y su fallecimiento? Mi vieja sufría alucinaciones. Por ejemplo, la primera señal que tuve, que fue claramente un quiebre, yo me di cuenta que algo andaba mal en ese momento. Fue un día que yo estaba en el último año del industrial e incluso estaba trabajando en un taller a modo pasantía, de esas pasantías que se podían hacer, eh, bueno, cuando uno ya tenía una edad, en los años que uno maneja, ¿no? Me acuerdo que era una rutina siempre la misma, llegaba, tenía la taza de té preparada con un pedazo de pan, con manteca, mermelada. Ese día era un día frío, mi casa no es o sea, si bien la tengo es mía, pero vivo en otra casa que yo mismo construí. La casa, uno entraba por el comedor era frío, pero la puerta de la cocina estaba cerrada y estaba siempre cálido, y adentro había una estufa. Pero bueno, ese día yo noté que había más calor de lo habitual. Cuando entro a la cocina, saludo a mi vieja, veo que está el horno prendido, miro a través del vidrio de la puerta de la cocina y lo noto vacío. Generalmente se veían las latas de cuando hacía bizcochuelo, hacía el bizcochuelo dentro de una lata de dulce de batata. Generalmente se sentía el olor, pero en esta ocasión el horno estaba vacío y él estaba prendido. Y le digo, vieja, ¿qué estás haciendo con el horno? Pensando quizás que lo estaba precalentando para algo. Y me dice, estoy cocinando pollo. Estoy cocinando pollo con papas y batatas como te gusta a vos. Bueno, miré, me acerqué a la heladera, disimuladamente abrí, el horno estaba vacío. Bueno, habrán pasado 10, 15 minutos, mi vieja se levanta de la silla, va al baño, vuelve, yo apago el horno y de ese tema se olvida. Me dice, Carchi, me decía Carchi, anda, o Nito, de Tanito, Nito, anda pensando que vamos a cenar. Dale, 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 vieja, le digo. Estaría hermoso un pollo al horno con papas. Me mira sonriente como diciendo sí, pero bueno, va a estar difícil. Bueno, le digo, no, no sé, vamos a comer unos fideos con el estofado que haces tan rico. Me acuerdo que hacía las botellas de salsa y las guardaba en el ropero en un lugar. Ahí iban las botellas de salsa. Me dice, bueno, dale, dale, vamos a comer eso. Bueno, me acosté comimos, cenamos. Yo me despedía de mi vieja todas las noches con un beso en la frente. Me fui a acostar. Me quedó la sensación de que algo malo se estaba gestando. Dado que, bueno, todos saben la historia. Mi vieja era lo único que yo tenía. O lo único que yo tenía real. Tenía padre, madre, hermana, pero ausentes completamente. Entonces me acosté con un mal sabor de boca, pero bueno, por 2 o 3 días eso como que se fue olvidando. No había habido nuevas señales de un derrape, llamémosle, hasta que llega un sábado, un sábado. Me acuerdo que me había levantado muy temprano, había terminado unas cosas que tenía que hacer para dibujo técnico, eran unas láminas, las había terminado temprano. Bueno, yo tenía en aquel momento la moto Puma, había hecho un par de cositas. La cuestión que almorcé y en esa época yo salía en la noche, pero no se salía como se sale ahora, que los pibes salen a las 4 de la mañana, vuelven a las 2 de la tarde. Sé yo, a las 10 de la noche se salía, a las 2 de la mañana se volvía, una cosa así. Por ahí los locos volvíamos a las 3.
me acuesto, le digo, vieja, como hice todo lo que tenía que hacer, me voy a tirar un rato, así esta noche voy más descansado. Nos juntábamos con unos amigos. Me dice, dale, dale. Dejé la puerta del comedor entreabierta. Recuerdo que yo me tiraba en el sillón, un sillón que estaba prácticamente adoctrinado para esos momentos de 20, 30 minutos de siesta de uno, con una frazada que era la frazadita de la siesta. Y la perra, Violeta, la que tuvimos desde siempre, dormía al lado de mi vieja, al lado de la estufa. Hasta que escucho, no termino de entrar en el sueño, pero escucho que la perra le gruñe y le ladra, cosa que nunca había pasado. La perra ya era grande, digo, capaz la está desconociendo o algo. Entonces me paro inmediatamente y voy a ver qué estaba pasando. Y digo, ¿qué pasa, vieja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Violeta, ven acá. Violeta, ¿qué pasa? La perra, al contrario de lo que yo pensaba, buscaba protección en mí. Y me dice, nada, nada, nada. Y le digo, pero contame qué pasó, porque que la perra te gruña y te quiera morder a vos es algo completamente raro. Me dice, dio un par de vueltas, a todo eso estaba Mochín Marafiotti de fondo, me acuerdo, con algo para recordar. Y me dice, mira, te voy a contar. La perrita estaba durmiendo y yo vi cómo, y acá aparecen unos personajes que nos acompañaron un año y medio. Yo vi cómo los Shakers, le llamaba ella. Quiero que sepan que les estoy contando intimidades. Bueno, los que me odian van a tener herramientas para burlarse. Los amigos van a escuchar la anécdota. Y el querido amigo Gregorio, más allá de escuchar la anécdota, va a tener seguramente para hacer una devolución. Ella le llamaba a los Shakers. No sé por qué. Alguna vez me dio una explicación, pero ya no la recuerdo. Y ella había visto como los Shakers, que eran unos muñequitos muy chiquititos, que habían empezado a llegar para quedarse, como en comunidad, venían y veían cómo le estaba haciendo daño a la perra, o sea, como que la estaban operando. Ella lo veía así, veía como que le estaban haciendo daño a la perra y por defender la perra agarró el escobillón e intentó pegarle a los Shakers o a los muñequitos estos, productos de su alucinación. Bueno, nada, ya ahí me empecé a preocupar. Le digo, contame un poquito más de estos, de estos pequeños seres. Me dice, no, no, simplemente vi que empezaron a llegar como en fila y era como una comunidad que iba siguiendo el camino. Me dice como si fueran hormigas. Yo traté de ver si no eran quizás cucarachas, quizás hormigas distorsionadas por su mente. Ya tenía que empezar a aceptar que mi vieja estaba pasándole algo. Quiero que sepan que era una mujer muy joven, extremadamente joven, 62 años, cuando empezó a pasar todo esto. Y ya nos vamos a meter un poquito más adentro en la historia porque es larga. Y quizás la abordé por donde pude, pero todo va de la mano de todo. Bueno, los Shakers habían llegado para quedarse. De hecho, ya después los veía armando sus pequeñas comunidades y sus pequeñas aldeas en distintas partes de la casa, en distintas partes de la mesa. Recuerdo que un día yo estaba durmiendo y me desperté, en esa época tenía el sueño muy liviano, me desperté sin moverme, miro de reojo y veo que me está observando, parada mi vieja, con la puerta entreabierta y yo, bueno, después de unos 5 o 6 minutos
Me di cuenta que ella fijaba la vista como para concentrarse y ver, trataba de ver algo, algo. Bueno, nada, después de unos 5 o 6 minutos hago como que me empiezo a despertar, a desperezar. Ella cierra la puerta, despacito, y yo ya voy para la cocina. Y le digo, vieja, tomamos unos mates, qué sé yo. Me dice, sí, dale, dale. A todo eso ella iba al baño, se higienizaba, hacía una vida normal. Iba a comprar el pan, cocinaba. eh, pero bueno, ya tenía que empezar a aprender algunos indicadores de que algo iba a empezar a estar mal. Me dice, quiero hablar con vos, me dice. Sí, le digo, vieja, decime. ¿Te caíste de la moto? No, la verdad que no. Ya había tenido yo un par de golpes, de hecho creo que conté una vez que con la Cian 175, viniendo del industrial, la calle hay unas fábricas detrás de mi casa. Hay unas fábricas que esa calle figuraba asfaltada desde el año 50, bueno, unos pozos que cuando llovía se veía todo plano. Los que pasábamos todos los días sabíamos dónde estaban los pozos, pero bueno, evidentemente la se me clavó la ciambreta, salí disparado, con el hombro le pegué a un cajón de herramientas de un camión, de los que estaba esperando para entrar al parque industrial. No digo que se lo arranqué, pero se lo sacudí todo. El camionero que estaba tomando unos mates adentro de la cabina se asustó. Se me había puesto todo el hombro negro. Mi vieja con fluido Espineda, que seguramente el amigo Gregorio sabrá de qué estoy hablando, me curó. Y me preguntó, me dice, volviendo ya a esta etapa. Me dice, ¿te caíste de la moto? ¿Te peleaste con alguien? ¿Te pasó algo? No, vieja, no, la verdad que no. ¿Y de qué son todas esas vendas que tenés? Estaba con una remera yo. Me digo, vieja, no tengo nada. No tengo ninguna venda, no tengo ninguna cicatriz, no tengo ninguna herida. Me dice, me debe haber parecido. Me estaba observando porque me había visto como golpeado, accidentado, vendado. Bueno, fueron pasando los días. Yo empecé a darme cuenta que tenía que tomar conciencia y ese tomar conciencia implicaba el tomar algunas medidas precautorias, ya sea para que ella no se lastime o para que ella no, no corra peligro, dado que le han sacado ya en una etapa más avanzada, le han sacado hasta el monedero. Que después yo ya supe quién fue y lo fui a buscar y bueno, nada. Pasó lo que tenía que pasar, pero mi vieja era una mujer que se había acostumbrado a tener una bolsita con la plata, o sea, en una bolsita de esas de caramelos, metía la plata ahí, la enrollaba y la ponía en el corpiño. O sea, no había acceso. En el monedero había chirolas. Pero bueno, volviendo al tema, me había dado cuenta que ya tenía que empezar a tomar ciertas precauciones y prevenciones. Por ejemplo, la puerta reja de atrás, por donde yo entraba y sacaba los coches, me di cuenta que ya la llave no la tenía que dejar porque pasó una situación así. Eh, yo me iba a hacer mis tareas, quedaba sola y dice, me llamaron los vecinos al taller. En aquella época comunicarse con uno era muy complicado, si bien tenía teléfono en mi casa, de hecho sigo teniendo el mismo número, que ya me lo quieren dar de baja, me quieren poner centrales digitales, bla, 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 bla. Bueno, estaba la agenda y yo le dejaba anotado el teléfono en grande donde me podía ubicar. Bueno, me llaman los vecinos, que mi vieja había estado caída en la vereda, bueno, agarró un auto de los del taller y me voy para mi casa a las corridas.
Cuando llego, bueno, estaba mi vieja sentada afuera, que en una silla, le estaban dando un vaso con agua, se había lastimado la rodilla, qué sé yo. Bueno, agradezco a los vecinos, bueno, nada, trato de que se disipe rápido todo eso. Entro a mi vieja y le digo, contame qué te pasó. Me dice, me estaba terminando de bañar, veo una sombra negra que pasa entre la cocina y mi habitación y nada, cerré la puerta del baño, pero en algún momento tenía que salir. Entonces me termino de vestir y nada, cuando salgo veo que está ese hombre ahí parado y nada, no vi en su mirada, dice que no tenía buenas intenciones. Entonces abrí la puerta, como ya estaba vestida, salí corriendo, me faltó estabilidad en las piernas y me caí. Bueno, ya había tenido una alucinación nuevamente. De estas tengo 100 historias distintas. Ya ahí fue cuando dije yo no trabajo más haciendo pasantías, voy a trabajar en mi casa. De hecho, yo comenté varias veces que tuve mi primer taller en lo que fue mi casa materna, mi casa, que es hoy en día mi casa, pero ayorné lo que era la entrada de autos. Cuando la casa se compró, ahí no había nada, había un portón de rejas, porque no tenían auto, porque no sé, yo como había empezado a tener autos, a los 14, 15, 16, 17, había hecho una especie de tinglado con chapas, y atrás había un galponcito de esos antiguos galponcitos que siempre hicimos los italianos. Bueno, ahí guardaba las herramientas y podía trabajar cómodamente en lo que era la entrada de autos. Entonces ya no me iba de la casa. Y mi vieja se quedaba conmigo, o cuando tenía alguna visión, algo que la molestaba, que la cosa, que se venía afuera conmigo. Y nada, después entrábamos juntos. Pero bueno, los Shakers empezaron a tomar un rol bastante interesante, empezaron a formar parte ya de la vida cotidiana. Eh, a veces me tenía que cuidar de dónde apoyaba determinada cosa porque le podía romper la casita a los Shakers y los Shakers se podían enojar y parecen que eran seres vengativos. No había que mirarlos mucho. Bueno, todo esto quiero que sepan que era producto de sus alucinaciones, pero no eran aisladas, tenían continuidad con el paso con el correr de los meses y con el correr de los días, iban tomando como más poder, se iban como agrupando, iban armando sus aldeas en distintos sectores. Como les digo, tenía que tener cuidado hasta de dónde apoyaba determinada cosa porque tenía miedo que los Shakers me hagan algo. A todo eso atravesé enojos, he pateado cosas, destruyendo las aldeas de los Shakers, imaginarias, pero que estaban ahí y dice, uy, ahora la que se viene. Vieja, quédate tranquila, vieja, quédate, bueno, nada. Incluso eh, he sacado el bajo mesada para pintar detrás del bajo mesada de blanco, porque ella veía como que ahí habían hecho una especie de aldea, llamémosle. Bueno, la torturaron esos Shakers hasta los últimos días de su vida. Eh, Tuvo alucinaciones, sufrió alucinaciones de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, y acá viene la parte que, que se asocia un poco, y yo no había hecho este paralelismo, con lo que fue la doctrina de Allan Kardec. Eh, mi abuelo materno, Pascual, el que gracias a él, bueno, yo nací en Italia, Alicia viajó a Italia, producto del problema que había habido en el país, bla, 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 bla. Ya esa historia la conocen, si no la puedo contar. Pero mi abuelo
era un tipo bastante, se podría decir, si me permiten la licencia, era un tipo trabajador, tenía un taller de herrería, buena visión de negocios, nada, de, de llevar tablones al hombro en la Ferrere, en calles embarradas, pasó a tener una casa de 2 pisos con un taller abajo, con 20 obreros, eh, todo a fuerza de trabajo. Que yo me acuerdo que en los últimos días de Alicia, yo hablaba mucho y le digo, tu papá, mi abuelo, el que yo respeto y todavía quiero, le digo, vos me vas a decir que, o sea, la pegó el billetazo de algún lado, se juntaba, tenía vinculaciones con un tal Nicotera, bueno, pido disculpas porque ese apellido todavía está en vigencia. Quiero que sepan que son gente honesta, nada más que supieron hacer negocios y llegaron ambos a ser quienes fueron. Pido disculpas a los Nicoteras, estoy contando una historia de mi vida, nada más, no estoy diciendo nada. Pero yo la cargaba a Alicia en sus últimos días y le decía, me gustaría ser como el abuelo Pascual que la pegó, pero no la hizo soldando rejas. Sí, sacó el billetazo de algún lado, de algún negocio que salió bien con el amigo Nicotera y bueno, nada. Puso la herrería, construyó la casa, que no le resta mérito a su trabajo. Pero bueno, mi abuelo, a pesar de tener todas esas condiciones, todas esas virtudes, era putañero. Se había conseguido un amante, se había conseguido un amante que sea real o no, o sea, la historia del amante es real. Lo que desarrollaba el amante, sea real o no, creo que se le metió en el cerebro a mi vieja, pero no que se le metió a modo magia, se le metió en sus... que debe tener un nombre que el amigo Gregorio debe saber explicar. En algún área le quedó ese pánico, que era que trabajaba e iba a la escuela de magia negra, de brujos, de no sé qué, y bueno, nada, le habían agarrado un pánico terrible a esta amante que lo había doblegado en mente a mi abuelo, o sea, pasó de ser la amante a llevarla a la casa, pasar delante de los hijos, de hecho, era la consuegra en el fondo porque mi tío Chiche, el del norte, que se fue al norte escapando, bueno, ya si quieren un día les cuento bien la historia, pero prepárense para un videito de 4 horas. Eh, la consuegra de mi vieja se pone en una relación de amantazgo con mi abuelo. Bueno, pero ya lo hacían abiertamente delante de Alicia, delante de mi tío Chiche, delante de mi propia vieja. O sea, ya estaba terminada esa relación, pero mi vieja no podía soltar al hombre de su vida, el primer hombre de su vida, estaba enamorada. Bueno, y eso de la magia negra que estudiaba esta mujer, que tengo que hacer memoria para acordarme el nombre, eh, bueno, no me va a venir ahora, pero en la familia, llamémosle, le decían la paloma, porque vuela con uno, vuela con otro, pero bueno, esas son internas que quizás no generan ni gracia, pero así es como le decían a la paloma. Eh, pero decían que trabajaba con tierra de cementerio, huesos humanos, profanaban tumbas, bueno, y hacían rituales satánicos, de hecho, bueno, todos, coincidencia o no, todos fallecieron jóvenes. Había tirado una especie de maldición, una especie de trabajo de magia negra. Esto real, real. Esto es real. La historia de mi vieja también, pero las alucinaciones se las estoy atribuyendo a ese pánico que le quedó en forma consciente o inconsciente porque sufrió 1000
alucinaciones de modo diabólico, de que la tocaban acostada, de gente, bueno, millones de cosas. Pero resulta que todos fallecieron cómodos. Todos fallecieron cómodos. Todos fallecieron jóvenes. Alicia a los 62. Mi abuelo Pascual, que era un toro, a los 56. Mi tío Chiche no había cumplido 46. Alicia a los 62 y mi vieja a los 62. Yo creo, como dijo el amigo Gregorio, que Allan Kardec sufría de aneurisma y muchas de las cosas que profesó quizás eran fruto de sus alucinaciones, pero quiero que sepan que mi vieja lo tuvo, el mismo mal, falleció de eso. Las últimas 48 horas, este es un dato quizás irrelevante o quizás para tener en cuenta, las últimas 48 horas de vida de mi vieja, era la mujer que fue siempre, sin alucinaciones, vital, iba, venía, nada, no necesitaba que uno la acompañe. Yo pensé, ¿se curó o se muere? Bueno, pasó lo propio. Pero bueno, creo que todo ese pánico que le infundó la presencia de la amante de mi abuelo, llevó a que sufra alucinaciones de ese tipo, llamémosle paranormal, de brujería, porque no es que alucinaba con comida sobre la mesa. Ese fue el primer puntapié. O hoy hice una torta, o hoy fui a la farmacia y no fue. Sufría alucinaciones, llamémosle, de modo cuando son la sensación de miedo en estado puro, la sensación de miedo en estado puro, escapar de algo que ve y que no tiene salida y se ha caído montones de veces, a todo eso quedaba unos días sentada porque las rodillas se le ponían así, no podía ni caminar y sufrían alucinaciones cada vez más cerca y bueno. Pero todo esto quiero que sepan que más allá de ser una charlita para llevar el entretenimiento clásico de los domingos en la sobremesa, es la realidad de mi vieja. Catapultada por un comentario que yo hice y una charlita que desarrolló muy acertadamente el querido amigo Gregorio, cuando yo no había conectado algunas fichas que por ahí revelaran ciertos datos que hoy no digo que me cierran una etapa, porque no pasó hace 25 años esto, pero bueno, todo tiene una razón. ¿Qué podemos sacar en limpio? Si los trabajos de magia negra y vudú que trabajaba esta amante de mi abuelo eran reales y funcionaban, quiero que sepan que funcionó. Todos murieron jóvenes, como prometió. Si no, considero que el miedo que le impartió la presencia de esa amante manejando las artes satánicas, llamémosle, o el lado oscuro de la magia, le metieron como una especie de chip a mi vieja que al momento de sufrir la enfermedad que inexorablemente iba a sufrir, las alucinaciones se desvíen para esos caminos. Quizás mi ignorancia sobre el tema no me permita o me genere hablar cosas fuera de lugar, pero quizás no. El amigo Gregorio sabrá si vuelve a abordar el tema. Quiero que sepan que hay un montón de datos por los cuales yo llegué a saber que tenía aneurisma. No es que dije tenés aneurisma y ya está. La he hecho tratar en el Hospital Posadas.
sacando turno a las 4 de la mañana, a 2 meses, bueno, llegar el día del turno, que el tomógrafo esté en el cuarto piso porque se lo robaban, llegar con una mujer que prácticamente le costaba caminar, que no ande el ascensor, subirla a UPA, 4 pisos, llegar arriba y que digan el tomógrafo no vino. Bueno, todas esas cosas yo las pasé, hasta que pagué un estudio como corresponde en una empresa que ahora no me acuerdo, pero que también hace un montón de años que está, que fue la misma que pagué cuando fueron los nacimientos de mis hijos, eh, que te dicen, el turno es a las 4, estése 10 minutos antes. Y a las 4 abren la puerta y te atienden. Ahí le diagnosticaron a mi vieja aneurisma. Así que bueno, les mando un saludo. Saludo a los amigos que por ahí están ya terminando el asadito, ya quizás cuando se termine de subir esto se estén aprontando la pava para unos mates. Aunque no es día, yo tomo mate solo y sin un orden. Por ahí tomo 5 o 6 todos juntos, por ahí queda la pava y me hago uno frío. Pero una sobremesa debe ser con café. El mate llega después de las 4:30, 5, con la factura. Les mando un saludo a los amigos de verdad del canal. Y bueno, nada. Voy a ver cómo hago para desarrollar algún infomercial basado en la ironía, el sarcasmo, pero dando alguna pista más porque me parece que no logran darse cuenta de quién hablo. Sí, algunos amigos que utilizan, que saben leer entre líneas, que utilizan, manejan la ironía hasta el extremo y también manejan el sarcasmo, lograron saber de quién hablaba. Les mando un saludo.